En esta sesión vamos a ver la configuración de emisor común para el transistor BJT y vamos a ver el caso particular que tenemos conectadas fuentes de corriente directa en los circuitos de potencia y de control. Bien, aquí en la figura que mostramos se puede ver que tenemos un transistor NPN y se identifican aquí sus terminales de colector, emisor y base. Y tenemos una fuente que le hemos llamado BCC, una fuente que le hemos llamado BB, y tenemos que hay dos mallas que podemos ver claramente que se forman acá, o dos circuitos. Este le vamos a llamar circuito de potencia y este de control. Y la razón es que, pues al tener aquí la terminal de base, pues aquí tenemos la corriente de control que es IB. Recordemos que el transistor en la zona, en su comportamiento lineal, está gobernado por la relación I de colector es I beta, perdón, por I de base. Y podemos ver también que tenemos asociados, o bueno, tenemos mostrados los voltajes y las corrientes que entran a las terminales del transistor. Entonces, el problema general que vamos a resolver es conocer todas las corrientes que entran al transistor y determinar todos los voltajes entre pares de terminales del transistor. ¿A qué corriente nos estamos refiriendo? Pues la corriente de base, la corriente de colector y la corriente de emisor. ¿Cuáles son los voltajes que nos estamos refiriendo? Pues dado que tenemos conectadas estas fuentes o estas baterías con esta polaridad, pues se nos van a formar entre pares de terminales estos voltajes que estamos mostrando aquí, que son VCE, voltaje de colector a emisor, VCB, que es el voltaje de colector a base, y VBE, que es el voltaje de base a emisor. Y bueno, podemos mostrar también que tenemos dos resistencias. En este caso RC, pues es una resistencia de carga que está conectada en el circuito de potencia, que es donde circulan las corrientes grandes, y una RB, que es una resistencia asociada al circuito de control o donde está la base. Y normalmente van a circular por ella pues corrientes más pequeñas, ¿no? Recordemos que beta es una constante mucho mayor a 1, 200, 300, 400, depende del tipo de transistor, y entonces pues este es el efecto amplificador del transistor. En el caso particular de circuitos de electrónica de potencia, pues nos va a interesar, o bueno, va a ser de mayor interés el caso en el que el transistor opere como interruptor entre sus terminales de colector a emisor, y esto va a ser cuando lo llevemos a las condiciones de saturación, o sea que el transistor ya esté saturado y que el voltaje entre terminales de colector a emisor, o sea el VCE, sea un voltaje mínimo, que esté presente el voltaje de colector a emisor de saturación. Pero ese solamente es un caso particular. Entonces, repito, el problema general que vamos a analizar, y va a ser un análisis general, va a ser determinar todas las corrientes y todos los voltajes en las terminales del transistor. Todas las corrientes son las corrientes que entran a sus terminales y los voltajes es entre pares, ¿no? Bien, ¿qué tenemos para...? Ya tenemos todo para poder plantear algunas ecuaciones. Vamos a verlas aquí. Bien, si observamos las terminales del BJT, vamos a tener por ley de voltajes de Kirchhoff que el voltaje de colector emisor menos el voltaje de colector a base menos el voltaje de base a emisor es igual a cero. Y esto es ley de voltajes de Kirchhoff. Y tenemos que la corriente de colector, si observamos, es esta, más
la corriente de base pues debe ser igual a la corriente de emisor, con las flechas como las tenemos ahí. La corriente circularía de ese modo por las fuentes como las tenemos conectadas. Y esto sería ley de corrientes de Kirchhoff. Y pues estamos viendo todo el transistor como un nodo, pero a través de sus terminales, ¿no? O sea que la corriente de colector más la corriente de base es igual a la corriente, menos la corriente de emisor es igual con cero. Tenemos estas dos relaciones en terminales del transistor. Ahora, para los circuitos de control y de potencia, podemos observar lo siguiente, y es por ley de voltajes de Kirchhoff. Tenemos que el voltaje el voltaje BBB menos la caída de tensión en la resistencia de base, que es RB por IB, menos el voltaje de base a emisor, que es el que tenemos presente en estas terminales, pues debe ser igual con cero. Y en el circuito de potencia, aquí de este lado, un análisis similar por ley de voltajes de Kirchhoff, pues nos va a indicar que BCC, que es la fuente, menos la caída de tensión en la resistencia de colector, menos el voltaje entre terminales de colector a emisor, pues debe ser igual con cero. Y con estas ecuaciones ya podemos empezar a trabajar para poder hacer el análisis general que platicamos al principio, ¿no? Recordamos que queremos determinar todas las corrientes y todos los voltajes en terminales del transistor. Pero recordando de las curvas del transistor, puede estar operando en la zona lineal o en zona no lineal. En la zona lineal, pues va a estar gobernando la relación I de colector o I colector igual a beta y base, y va a estar amplificando. Pero en el punto en el que ya se puede considerar saturado y más allá, ya va a estar saturado y esta relación pues ya no va a ser válida. Y entonces ya pasó de una zona de operación lineal a no lineal, o que le dicen también en la literatura a una zona de saturación o saturado, como lo queramos ver. Bien, seguimos. De estas ecuaciones, las que tenemos acá, ¿qué tenemos bien determinado? Pues el voltaje de base emisor es conocido. De hecho, recordemos que el transistor, pues en este caso que estamos trabajando un NPN, pues recordemos que el transistor es este, ¿ok? Y cada una de estas uniones pues va a ser un diodo prácticamente. Entonces, el voltaje que tenemos en cada unión pues está determinado según el material del que esté construido el transistor. Entonces, si esto es base y si este es emisor, pues el diodo que se forma en esta unión, en la unión base a emisor, pues es conocido. Y si fuera el diodo de silicio, vamos a tener que es 0.7 y si fuera de germanio 0.3. Normalmente pues ya vamos a trabajar todo con puro silicio. Pero en forma general pues es conocido, ¿no? Depende del voltaje de base emisor, del material del cual ha construido el transistor y a su vez depende del material físico, ¿no? O sea, el material nos indica ese voltaje, pero es teórico y sin ningún problema podemos ocupar estos valores. O sea que está determinado ese voltaje de base emisor. O sea, ya tenemos algo conocido del problema que queremos resolver. Si seguimos un poco más, podemos observar de la ecuación 3 y viendo el circuito que la corriente de emisor es conocida. ¿Por qué? Pues porque todo es conocido en la malla del circuito de control. El voltaje de la batería, pues normalmente es conocido, no tiene un valor constante. La resistencia, pues es un valor constante. Y el voltaje de base emisor, pues es lo que comentábamos hace un rato. O sea que simplemente de la ecuación 3, si despejamos o si resolvemos para corriente de base, pues tenemos esta ecuación y ya tenemos conocidas dos cosas de las cuales queremos de las cuales queremos conocer: el voltaje de base emisor y la corriente de base. Ahora,
Para poder determinar o conocer las demás corrientes y los demás voltajes, pues es necesario saber o conocer en qué zona de operación estamos trabajando el transistor. A lo que me refiero es si está amplificando o si ya no está amplificando, o en otras palabras, si está trabajando en zona lineal o no lineal. Y recuerden que pues no lineal en este caso pues también va a ser lo que van a ver en la literatura o normalmente lo conocen como saturado o que está en saturación. Entonces, tenemos que determinar primero cómo está trabajando para poder seguir haciendo cálculos. Entonces, vamos a plantear por hipótesis que si el transistor estuviera trabajando en la zona lineal, o sea que estuviera amplificando, se debería cumplir lo siguiente. Pues para empezar debería estar gobernado por esta relación o por esta ley, que la corriente de colector debe ser igual a beta por la corriente de base. Y para que esto sea válido, pues debe estar acotada esta corriente de base entre dos valores posibles, o sea, dos cotas, entre la corriente mínima que podría amplificarse y la corriente máxima que se pudiera amplificar, la cual está determinada pues también por las fuentes, ¿no? Para este circuito en particular. Entonces, ¿quién es esa corriente mínima? Pues de entrada ya sabemos su valor, es cero, porque si la corriente de base es cero, la corriente de colector es cero. Pero la corriente máxima que podría amplificarse, que es esta, la podemos calcular y esto lo vamos a hacer por hipótesis. ¿Qué pasaría si estuviera circulando esa corriente máxima que pudiera ser amplificada? Muy bien, si estuviera eso pasando, entonces en el extremo, pues todavía se cumpliría, en un límite todavía se cumpliría esta relación, la I de colector es igual a beta por la I de base, pero en caso particular es la máxima que se pudiera amplificar, que bueno, aquí con este símbolo lo, lo estoy distinguiendo, ¿no? Que es la corriente que venimos manejando desde acá. Y si despejamos o resolvemos de la ecuación 4 para corriente de colector, ¿dónde está 4? Aquí está. Es la ecuación del circuito de potencia. Si resolvemos para la corriente de colector, pues vean que tenemos aquí BCE, pero ¿qué BCE vamos a ocupar aquí abajo? Regreso a la ecuación que estábamos trabajando y aquí estamos. Bien, resolvemos de la malla de circuito de control para corriente de colector y pues simplemente resolviendo, despejando para corriente de colector, pues nos va a quedar que es el VCC o la corriente, el voltaje de la fuente del circuito de potencia, menos el voltaje de colector a emisor. Bueno, aquí realmente si despejan de la ecuación 4, pues es VCE, pero las condiciones que estamos analizando es cuando se presenta precisamente ya la saturación. Y cuando ya está en ese punto o en ese umbral de pasar de la zona lineal a la no lineal, pues se va a presentar el voltaje de colector emisor, pero precisamente de saturación. Y esto viene en las hojas de datos. El voltaje de colector emisor de saturación es un valor muy pequeño, normalmente cercano a cero. A lo mejor es 0.2 volts, 0.3 volts. Y si no tuviéramos forma de calcularlo o estuviéramos haciendo un diseño preliminar, pues podemos asumirlo que es cero. Y cuando tengamos mejores datos, pues ya podemos hacer un recálculo para ir refinando los resultados. Bueno, pues este voltaje de colector emisor de saturación, pues es el que introducimos, el que podemos introducir aquí en esta ecuación, porque precisamente estamos suponiendo o queremos saber cuál es la máxima corriente que podría amplificarse. Y entonces, igualando estas dos ecuaciones, esta y esta, resolvemos para la corriente de base, pero la máxima que podría amplificarse, pues tenemos esta ecuación 8. Repito, pues no hay nada más que igualar estas dos ecuaciones porque vean que del lado izquierdo tenemos corriente de colector y pues nos da esta ecuación que es la 8. Y con ello podemos determinar cuál es la máxima corriente de base que podría amplificarse.
No es que esté circulando en el circuito, nada más estamos calculándola para saber, ahora sí, una vez conocido, una vez conocida la máxima corriente que podrá amplificarse, ya podemos determinar en qué zona de operación está trabajando el transistor para este circuito en particular. Ahora sí, tenemos dos casos. Si la corriente de base, la que está realmente circulando en el circuito de control, es menor o igual que esta corriente I base, la máxima que podrá amplificarse, si esto se cumple, entonces estamos trabajando en la zona lineal y el transistor está gobernado por esta relación. Corriente de base, corriente de colector es igual a beta por I base. Y entonces el voltaje de colector se puede calcular con la ecuación 4 de forma directa. ¿Ok? Y aquí hay un caso particular que voy a comentar cuando está trabajando en la zona lineal. Aquí vean que estamos diciendo que es menor o igual. Si la corriente de base es menor o igual a esta corriente máxima de base que podría amplificarse, pues está el menor y también el igual, pero en el caso particular de que sea igual, pues aquí ya se presenta el voltaje de colector emisor de saturación. Es un umbral, aquí ya está presente, pero es el último escenario de la amplificación donde podemos considerar que está en la zona lineal. O sea, raramente vamos a caer en ese valor, ¿no? Pero sí puede ser numéricamente posible. Y la otra posibilidad, que la corriente de base sea mayor que esta corriente máxima que pudo amplificarse. Y entonces decimos que está trabajando en la zona no lineal. O sea que si esta condición se cumple, entonces está en zona no lineal o en saturación o saturado. Y aquí, ¿quién es el voltaje de colector emisor? Saturación, que es un valor muy bajo. ¿Y quién es la corriente de colector? Pues simplemente despejamos también de la ecuación 4. Muy bien. Y entonces, ahora, si ya sabemos en qué zona está trabajando, pues aquí ya pudimos calcular corriente de colector y voltaje de colector emisor, y aquí igual. Y finalmente, falta calcular la corriente de emisor, que es de la ecuación 2, pues simplemente resolviendo para corriente de emisor. Y el voltaje de colector a base, pues lo calculamos o lo determinamos a través de la ecuación 4. Y vean que ahora pues ya tenemos determinados con estas ecuaciones todos los voltajes entre pares de terminales del transistor y todas las corrientes. Y bueno, va a quedar un poco más claro en los siguientes videos, en las siguientes clases, con los ejemplos numéricos. Pero recuerden, esto es un análisis general. Recapitulando, pues tenemos un circuito de emisor común, que este es un circuito normalmente usado para aplicaciones de electrónica de potencia, donde se utiliza el transistor BJT precisamente como un interruptor para poder hacer los switcheos o para hacer rectificaciones controladas o muchísimas aplicaciones. Pero es para cuestiones controladas, ¿no? Por eso tenemos un circuito de control y un circuito de potencia. Recuerden que el problema general es determinar todas las corrientes y todos los voltajes en las terminales de transistor, y comenzamos planteando las relaciones con las leyes que ya conocemos de circuitos, las leyes de Kirchhoff en las terminales, aquí en las terminales y después en los circuitos de control y de potencia. Tenemos dos valores bien determinados, que es el voltaje de base emisor y la corriente de base. Lo que tenemos que hacer ahora es, o después tenemos que saber en qué zona está trabajando el transistor para un circuito en particular. Por eso no tiene ningún valor numérico, es por eso el análisis es general. Y entonces, una vez determinado si está trabajando en la zona lineal o no lineal, pues ya puedo seguir calculando. Ya teníamos arriba
la corriente de base y el voltaje de base a emisor. Aquí ya podemos conocer ahora estos dos. Una vez determinado si está trabajando en la zona lineal o no lineal, y finalmente podemos determinar los dos valores que nos faltan. Y con esto se acaba todo el problema. Y repito, en las próximas sesiones pues vamos a ver cálculos ya con números. Pues esto es todo.